Hola a todos, hoy voy a preparar una quiche sin gluten y lo voy a hacer sin horno, ya que esta quiche se prepara en sartén y de forma rapidísima. Pero es que además, la masa se prepara con tan solo 3 ingredientes comunes, sin gomas ni mixes comerciales. Ya tenía publicada una receta de quiche, también sencillísima de preparar, tenéis el enlace aquí arriba, pero a veces no queremos encender el horno, ya sea porque hace calor, ya sea por ahorrar energía. Y después del buen recibimiento que han tenido mis recetas de canelones y de pizza preparadas en sartén, quería compartir con vosotros esta idea divertida, una quiche preparada en sartén. Una buena masa de quiche debe ser resistente, pero quebrarse al morder como si fuese una galleta, exactamente como esta. Aprovecho también para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos preparando el relleno. Lo primero que hacemos es picar la cebolla. Limpiamos también muy bien las espinacas, para ello las sumergimos en agua y las lavamos bien, porque suelen tener tierra y arena que es bastante desagradable al morder. Para ello, como veis, las ponemos en abundante agua y las vamos moviendo. Después, en lugar de volcar el agua, es preferible ir tomando las que quedan en la superficie, ya que la arena tiende a depositarse en el fondo. Una vez que las hemos sacado del agua, las escurrimos bien y comenzamos a cocinar el relleno. Calentamos un par de cucharadas de aceite y pochamos la cebolla a fuego medio. Una vez que la cebolla está transparente, pero sin tomar excesivo color, añadimos la espinaca bien escurrida. Y vamos removiendo para que se cocine de forma homogénea. Habrá un momento que veréis que pierde un montón de volumen y que empieza a soltar agua. Bueno, pues escurrimos ese agua. Y una vez que lo hemos escurrido, añadimos el ajo y las especias. Añadimos el ajo o bien picado o bien prensado. Añadimos sal al gusto. Y especias. Yo voy a añadir pimienta y nuez moscada, que creo que le van muy bien a la espinaca. Removemos para que tanto el ajo como las especias se cocinen y tengamos una mezcla bien aromática. Una vez que ha pasado un par de minutos, retiramos del fuego y comenzamos a preparar la masa. Yo voy a emplear hoy una mezcla de 2 harinas, de sorgo y de quinoa, pero como os digo en los ingredientes, podéis sustituirlas por las que tengáis. Podéis utilizar solamente sorgo, podéis utilizar solamente arroz, una mezcla de estas harinas. En caso de usar varias harinas, las mezclamos bien y añadimos la mantequilla o margarina. Y comenzamos a mezclar hasta obtener una mezcla con consistencia como de arena mojada. Una vez que la mantequilla se ha repartido perfectamente, añadimos el huevo. Ayuda a tenerlo batido y pesado de antemano para no tener que lavarnos la mano, sino poder simplemente seguir amasando. Y vamos, como veis, mezclando, y una vez que está bien mezclado, vamos compactando. No tengáis miedo de amasar, ya que al no haber gluten no hay riesgo de que este se desarrolle y de que la masa quede prieta. Debemos obtener una masa lisa y que no se agrieta en exceso, aunque es normal que se agriete un poco, puesto que se trata precisamente de una masa seca. Una vez que tenemos toda la masa compactada, procedemos a extenderla y a forrar el molde. Yo siempre lo había hecho de esta manera, lo extendía entre 2 trozos de papel film de cocina, le iba dando forma redondita y seguía estirando hasta que tenía un par de centímetros más que el fondo de la sartén que fuese a usar. Después, como veis, le quitaba uno de los trozos de film y rápidamente, con ayuda del otro trozo, lo ponía dentro de la sartén y terminaba de dar forma. Pero ¿qué pasa? Que esto en realidad lleva bastante tiempo y a veces te pasan cosas como esta y te quedas con cara, pues eso, de ¿y ahora qué hago? Bueno, pues he llegado a la conclusión que lo más sencillo es extender la masa como se hace también muchas veces, simplemente presionándola contra los bordes del molde, en este caso la sartén. Repartís bien la masa y la vais presionando, que va a quedar exactamente igual. No vais a notar ninguna diferencia una vez que la quiche esté hecha. No hace falta que engraséis la sartén, ya que la propia grasa que tiene la masa hará que ésta no se quede pegada. Una vez que está la masa bien extendida, pincháis el fondo.
Una vez que la tenemos lista, la cocinamos en vacío unos 5 o 10 minutos a fuego medio. Lo primero que queremos es que la masa pierda humedad para que no quede blanda una vez que añadimos el relleno. Y mientras tanto, terminamos de preparar el relleno. Batimos el huevo con la nata o el queso crema. Yo suelo utilizar nata, pero en este caso tenía queso crema por gastar, que también le va muy bien. Batimos hasta tener una mezcla homogénea. Y añadimos la espinaca ya cocinada. Removemos para que se integren bien. Bueno, aquí en este momento añadiríamos el queso, que yo me he despistado y lo he tenido que añadir a posteriori, pero bueno, no pasa nada. Veréis que pasados 5 o 10 minutos la masa se hincha un poquito. Aplastamos un poquito con la espumadera, pero no os preocupéis que al añadir el relleno no se vuelve a inflar. Bueno, pues repartimos la mezcla. De ese momento que dije, uy, ¿por qué es tan poco? Uy, me falta, no sé, me da que es poca mezcla. Anda, que me he olvidado el queso. Bueno, pues nada, lo he añadido a posteriori y lo he revuelto con cuidado de no romper la masa. Pues ahora que está ya más o menos bien repartido, dejamos cocinar otros 5 o 10 minutos. No soy más concreta con los tiempos porque no se trata de que estéis todo el tiempo mirando el reloj, sino que al final el relleno esté cuajado y la masa dorada. Y pasado ese tiempo, ponemos la tapa para ayudar a que el relleno se cuaje. Cocinamos 10 minutos más. Como veis, ha ayudado a que se cuaje de forma maravillosa. Bueno, pues ahora dejamos otros 5 minutos más, que la masa y el relleno pierdan humedad, y pasado ese tiempo, pinchamos. ¿Que sale limpio? Apagamos. Parecerá que está blandito, pero tiene que ser así. Retiramos del fuego y como veis, aunque lo he retirado, sigue haciéndose. Esperaros un poquito antes de desmoldar, porque además la masa en caliente es muy frágil. Una vez que se ha enfriado un poquito, podemos desmoldar, como veis, con ayuda de una tapa. Pasamos a la tapa y de la tapa al plato o simplemente con una espumadera. Con la espumadera os evitáis darle la vuelta a la quiche, pero puede ser que se os chafe un poquito a un lado. Bueno, hacedlo como prefiráis. Y ya está lista esta quiche. Ya habéis visto que en un momento tenéis resuelta la comida o la cena. También habéis visto que los ingredientes son de lo más sencillos y que muchas veces los tenemos ya en la despensa. Y os puedo asegurar que la masa es una verdadera gozada. Y que además, al prepararse en sartén, el relleno no se seca y queda mucho más jugoso que preparando la quiche en horno. Y nada más por hoy. Solamente desearos un gran día y deciros como siempre que os animéis a preparar esta fantástica quiche sin gluten y sin horno en casa. Un saludo a todos.